Amén, sí, Señor. Te alabamos, Padre. Y ahora en estos momentos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú te has hecho presente en este día aquí con nosotros y nos has hablado ya, Señor. Pero ahora, Señor, hemos venido a honrarte, Señor, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Te pedimos que las recibas, que sean dolor grato ante tu presencia y que bendigas a tu pueblo, Señor, que ha venido, Señor, a traerlas. Aquellos que no pudieron también, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Los que no pudieron llegar también, donde quiera que estén, los bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. En realidad faltaron algunas familias, ¿verdad? Pero ya el domingo esperemos que lleguen. Yo no sabía el anuncio, ¿verdad?, de que la familia Molina había salido a Miami por esa situación. Y estamos en tiempos difíciles, hermanos, donde no podemos descuidarnos porque el enemigo se lleva parejo, cristianos y no cristianos. Pero nosotros estamos en Cristo Jesús. Él es nuestro refugio y de Él nadie nos puede arrebatar. Bueno, amén. Ahí ponle silenciador. Esa musiquita me la sé todo el día en la casa. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Qué bueno que el mío lo dejé en el carro. Si no le había puesto a silenciador. Vamos a la palabra de Dios en el libro de los Jueces. Y vamos a estudiar un poco la vida de Samuel y la condición en la cual estaba el pueblo de Israel en ese tiempo, de los jueces y luego Samuel. ¿Cómo era la condición del pueblo de Israel? En una condición bien, dicen unos, caótica, bien decadente de lo que era la presencia de Dios, de lo que era la adoración a Dios, de lo que era el servicio a Dios. Era bien, ¿cómo podríamos decirlo? En realidad no se adoraba a Dios como Él se lo merecía, porque en realidad la gente hacía lo que le daba la gana. En otras palabras, no había respeto a la ley de Dios, no había respeto a la palabra de Dios. Los sacerdotes, todo el mundo estaban bien apartados de la voluntad de Dios. Vamos al capítulo 17 y al versículo 6 de Jueces. Y nos vamos a dar cuenta en ese versículo cómo estaba la condición del pueblo. Porque ahí dice ese versículo, capítulo 17 y versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense. Cuando no hay un líder, cuando no hay un rey, un presidente en una nación, pues cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? Ahora en estos tiempos, pues no hay reyes, pero sí hay presidentes, aunque sí hay uno que otro rey por allá para Europa, ¿verdad? Pero los presidentes vienen siendo los reyes, ¿verdad?, hoy en día. Y toda nación tiene un presidente que la gobierna, ¿verdad? Entonces esos presidentes tienen leyes en las cuales ellos rigen al país con esas leyes. Casi todas las leyes en todos los países son semejantes, aunque hay unas leyes en ciertos países que cambian un poco. Pero en realidad lo básico, ¿verdad?, en todos los países casi siempre son las mismas leyes, las cuales la nación tiene que dejarse llevar o dirigir por esas leyes que el gobierno pone, los presidentes ponen. Entonces este mundo se rige con leyes. Si no es así, hermanos, cada quien va a hacer lo que le da la gana. Como dice aquí, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es que la gente estaba bien apartada de Dios, porque aunque estaba la ley de Moisés, acuérdense que la ley de Moisés ha estado desde que salieron de Egipto, desde que Dios le dio a Moisés la ley, pero no llevaban a cabo la palabra de Dios, no la vivían por el hecho de que no había alguien que los dirigiera. Siempre la gente, siempre el pueblo necesita de alguien que los dirija, necesita de alguien que los guíe, necesita de alguien que los apoye, que los encamine al buen camino y en este caso en el camino de Dios.
Entonces, las personas que no buscan de Dios, las personas que no llegan a una iglesia, que no se congregan, las personas que están por ahí sin congregarse, aunque ya han conocido de Dios, están en la misma condición que el pueblo de Israel en aquellos tiempos, porque hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Dios no nos obliga a hacer su voluntad. Él solamente nos dice lo que Él quiere que hagamos. Esta es mi ley, esta es mi palabra. Vívanla como yo quiero que vivan la vida. Y eso es lo que Él pide. Pero Él no nos obliga a que nosotros vivamos la vida como Él dice que la debemos de vivir. Pero Él pone la ley. Él pone sus reglas. Y si tú quieres ser bendecido, tú quieres ser prosperado, tú quieres tener gozo, paz, hasta que el Señor venga y estemos con Él por una eternidad, tenemos que obedecer su palabra. Y para eso están las iglesias, ¿verdad?, donde se predica la sana doctrina. Entonces, la palabra de Dios la tenemos. La Biblia está en todo lugar aquí en Estados Unidos. Cualquiera puede tener una Biblia. Y además los teléfonos, ahí también lo puede buscar. Entonces, lo que quiero decir es que las personas que quieren agradar a Dios van a buscar vivir conforme dice Dios en su palabra. Van a buscar vivir la ley de Dios. Pero aquel que no le importa, pues va a vivir la vida como le da la gana, como dice este versículo. Cada quien hace lo que le da la gana. Porque somos libres de hacer lo que queramos. Este país es un país libre. Y aquí puedes tú creer en lo que tú quieras. Aquí hay muchas religiones. Hay hasta iglesias satánicas, templos satánicos. Y adoran a Satanás. Y están registrados como templos, ¿verdad? Como una religión. Pero sabemos que ellos pues están adorando a Satanás, el adversario. Pero se vale, porque aquí cada quien es libre de tener su propia doctrina. Cada quien es libre de hacer lo que le da la gana. Hay sectas religiosas y muchos sabemos que son sectas religiosas, pero ellos quieren vivir así con esa secta y la gente que se une a esas sectas pues les gusta ese sistema y se adaptan al sistema y no hay quien los saque de ahí, solamente el Señor los puede liberar, porque aunque tú les prediques, les enseñes que están en una secta, no lo creen. Los sectarios, los que levantan sectas, nunca le van a decir a la gente, esta es una secta, no estamos viviendo la palabra de Dios, no estamos viviendo como Dios dice. Ningún sectario va a decir que es una secta donde está esa gente. Les va a decir que es la voluntad de Dios. Le va a decir, aquí estamos en la verdad. Los testigos de Jehová dicen, esta es la verdad. Los musulmanes dicen, esta es la verdad. Los otros, ¿verdad? Esos, ¿cómo se llaman? Los masones, bueno, y eso es otra religión de los santos de los últimos días. Todos ellos son sectas. Y ellos no van a decir que son sectas. Pero cuando se desvían de la Biblia, se desvían de la palabra y leen otro libro, ya son sectas. Porque la Biblia dice que tenemos que vivir su palabra. La Biblia fue dejada para que nos guíe a Dios. La Biblia nos guía a Dios. Lo triste es que aún hay iglesias cristianas que se desvían todavía. Estando en la verdad se desvían. Y después se hacen herejías. Hay iglesias que son herejías y hay iglesias que son sectas. Ahora sí que una secta está bien desviada. Una herejía, hablan un poco de la palabra de Dios, pero también tienen cosas erróneas. Y ya son herejías porque ya no predican tal y como dice la Biblia, ya se desvían. Y también creen que están en la verdad. Es como me estaba hoy meditando, recordándome de uno que hizo una secta por ahí en los 60 que se llamaba Jim Jones. Ese hombre mató como a 900 personas con una jarra de Kool-Aid que tenía veneno, por allá en la Guayana, por allá, en Sudamérica. Y ese hombre, porque yo he escuchado esos documentales, me gusta escuchar, me gusta informarme para saber. Todos esos documentales de cosas que sucedieron, como el Waco, Texas también, lo que hizo este hombre también, sectas. Pero ellos nunca le dijeron, esta es una secta, sino que la gente se acomodó y después ese hombre, Jim Jones, dice que una vez dijo, ¿saben qué? Ya no necesitan
sacar la Biblia. De aquí en adelante yo voy a hablar porque Dios me habla a mí primero. Y de mí, ustedes van a recibir, lo que yo diga es Dios hablando. Y dice, la Biblia ya no se va a usar. Y le hicieron caso. Dice que solamente como un 15% de la congregación se fueron cuando él dijo eso, pero las demás, 85% se quedaron. Y fueron los que fueron a morir allá. ¿A qué voy con esto? De que hay mucho engaño porque el diablo es el que engaña. Y estas personas tienen un poder engañoso, como dice la Biblia, que engañan a congregaciones enteras. Y lo triste es que engañan a gente intelectual. Mucha gente intelectual, gente, abogados, licenciados, los engañan. Allá en México está una bien grande que todos la conocen, allá en Guadalajara. Esa secta donde ahora está este hombre allá en la cárcel, el tal apóstol, la luz del mundo. Ese hombre, esa congregación tiene gente preparada, tienen abogados allí, miembros, y es una secta. Y ellos no dicen que es secta. Ellos creen que es la única iglesia que Dios tiene en la tierra, en la cual ellos son los únicos. Ellos no la ven como secta, pero nosotros que estamos acá y vemos todo, nos damos cuenta que es una secta, porque están siguiendo a un hombre y no están siguiendo a Dios. Todo lo que él dice, eso lo hacen. Y esa es una secta. Cuando un hombre dice, hagan lo que yo les digo, no hagan caso a nadie más, lo que yo les digo, eso es, porque Dios me usa a mí, yo tengo revelación de Dios, olvídate. Hay que salir corriendo. Porque Dios me puede hablar a mí, te puede hablar a ti. Dios no solamente habla a una persona. En una iglesia no solamente le habla al pastor, no. A veces que le habla a otras personas que a lo mejor que limpia la iglesia para traer un mensaje. Como hace ratito el Señor nos habló, aquí por medio del hermano Héctor. Yo sé que fue Dios, no fue Héctor, porque hasta a mí me llegó la palabra y dice, esto es Dios hablando. ¿A qué voy con esto? Que Dios habla por medio de cada uno de nosotros y trata diferente a cada uno de nosotros en diferente manera. Entonces Dios no solamente habla por una persona. Dios puede hablar por medio de cualquier persona. Entonces nadie es especial para Dios. Todos somos iguales. En la Biblia, tan entra en el mensaje, aquí nada más estoy como Dios me está dirigiendo. En la Biblia, los profetas, no todos los profetas eran intelectuales, no todos los profetas eran gente preparada. Había profetas que Eliseo andaba atrás de unos güeyes. Si usted lee la historia, cómo él lo fue y Elías pasó por él y dijo, sígueme, para que los sustituyera cuando él fuera quitado. Eliseo andaba atrás de unos güeyes arando la tierra y fue un tremendo profeta Eliseo. Estaba leyendo ayer mismo creo que Amós, porque estuve buscando el mensaje para hoy, que por fin me dormí y dije, mañana a lo mejor lo que despierte voy a amanecer con la mente más clara, porque anoche leí, no, dije, no, el Señor no me dio nada. Y un poco preocupado, pero dije, no, yo sé que mañana Dios me va a dar algo. Y me levanté temprano y ya Dios allí me empezó a ministrar. Pero estaba leyendo, creo, el libro de Amós. Y Amós, un sacerdote, yo no había leído eso, un sacerdote le dijo, ¿sabes qué? No prediques aquí, dice, no prediques aquí en Samaria, porque él estaba por allá en Samaria. Ve y predica a Jerusalén. Ve a Jerusalén y predica allá, dice, aquí no prediques, dice. Un sacerdote le dijo. Y lo amenazó. Dice, mira, dice, yo en realidad soy uno que recoge higos, dice. Soy un campesino que anda por ahí, no sé qué andaba haciendo. Dice, yo no soy un gran hombre, pero Dios me habló. Y Dios le habló al pueblo por medio de mí. En cortas palabras. Dice, y yo no voy a hablar por mi cuenta, sino que lo que Dios ponga en mí, eso es lo que voy a hablar. Y si usted lee el libro, está chiquito el libro, usted lo lee y se va a dar cuenta que él no era un hombre intelectual, era un hombre que andaba por ahí pepenando, yo creo. Dice que andaba recogiendo higos. Sí, era un campesino. Entonces, Dios no busca gente intelectual, porque si buscara gente intelectual, yo no voy a estar aquí. Yo voy a estar por ahí sentado, mejor no sabré dónde estaría. Dios está buscando gente con un corazón que obedece. Un corazón que quiere servirle, que es humilde. Eso es lo que Dios está buscando. Corazones humildes, obedientes, corazones mansos, que se dejen dirigir. Eso es lo que Dios busca. Entonces no nos tenemos que dejar llevar porque, tremendo teólogo, tremendo siervo de Dios. No.
porque los que más simples se ven son los que Dios puede usar. Entonces hay que quitarnos eso de la cabeza. Si es que tenemos eso de que, este gran predicador, Dios lo usa y hay que ir a buscarlo, porque hay veces que viene por ahí alguien famoso y vamos porque este es famosísimo. Y ahí anda la gente tras el evangelista. Ahí anda la gente tras el no sé qué. Y para ahí y para acá. Cuando Dios te puede hablar en tu casa, Dios te puede hablar en la iglesia. Entonces, esa gente en realidad le anda haciendo solamente promoción a esas personas. Porque en realidad Dios está en todo lugar. Y donde la cosa es cómo está tu corazón, en qué posición está. ¿Quieres recibir de Dios? Puedes recibir en tu casa, en la iglesia, en el trabajo, donde tú estés, puedes recibir de Dios una palabra o una bendición de Dios en diferente lugar, donde quiera que estés. Simplemente, ¿cómo está tu corazón? Eso es lo que Dios busca, un corazón agradecido, un corazón que le cree. Bueno, vamos a entrar hacia la enseñanza porque ya se fueron como 10 minutos. Allí dice, ¿verdad?, que en aquel tiempo, en ese versículo 6, que en aquel tiempo cada quien hacía lo que le daba la gana porque no había rey. Entonces siempre tiene que haber alguien dirigiendo al pueblo, siempre. El domingo voy a traer una enseñanza, hoy vi a Kevin allá en el restaurante, me fui a comer, ahí estaba él también con su patrón. Y dije, lo bueno es que ya tengo el mensaje para hoy. Le dije, pero ya tengo otro mensaje para el domingo. Y el domingo voy a hablar algo bien interesante. Y ya se me olvidó lo que iba a decir. Me fui al... Bueno, vamos a la palabra de Dios. La gente tiene que ser dirigida siempre por alguien. No puede andar la gente por ahí sola. Siempre tiene que ser dirigida por alguien. Y en realidad el domingo voy a estar hablando de eso. Pero vamos, bueno, porque me quiero brincar al mensaje del domingo y lo quiero dejar para el domingo. Porque estoy que me quiero brincar, pero no quiero mejor me espero para el domingo ese mensaje, porque tiene que ver con la unidad. Eso tiene que ver con la unidad, el mensaje del domingo. Y vamos a ver qué clase de unidad, porque hay unidad que en realidad no es de Dios. Y eso Dios me dio ese mensaje hoy. Que hay unidad que no es de Dios. Porque las sectas están unidas, los brujos están unidos, los satánicos están unidos, los dictadores están unidos. Entonces esa unidad no es de Dios, es diabólica. Pero hay una unidad que sí Dios quiere, que es en el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver la diferencia, está interesante. Yo sé que ustedes van a estar meditando sobre hasta ese día, pero voy a traer ejemplos de cómo nosotros hemos estado sobrellevando la carga los unos con los otros, ¿verdad? Como enseñó el otro día. Eso va a ser un servicio así como evangelístico, pero más congregacional, así directamente a la iglesia. Bueno, vamos a la enseñanza de hoy. Bueno, pues ellos dicen aquí de este versículo que como no había rey, cada quien hacía lo que le daba la gana. Entonces hacía falta un líder. Este libro de los jueces, Dios le levantaba jueces al pueblo porque el pueblo sin juez se desenfrenaba y hacía lo que le daba la gana. Entonces el libro de los jueces se trata de hombres que Dios levantaba para juzgar a la nación y para que los dirigiera a Dios. Pero en este tiempo, aquí en este capítulo 17, ya no se habla de jueces. Aquí ya no se habla porque el último juez fue Sansón. Si usted se da cuenta, el capítulo 16, al final del 16, antes de llegar al 17, ahí termina Sansón su trabajo de juez. Y el 17 ya habla de otra persona que hizo dioses, que se llama Micaía, que hizo dioses y llenó su casa de dioses. Por ejemplo, el 5 dice del capítulo 17, versículo 5 dice, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Y ahí empieza el 6 que leímos. Este hombre hizo una casa de dioses, hizo un santuario de ídolos y los adoraba y hasta tenía un sacerdote, porque ya cada quien hacía lo que le daba la gana. Entonces ya los jueces, ya aquí ya no habla de jueces. El 17 y el 18 ya no habla de jueces. El 19 tiene 21 capítulos el libro de los jueces.
Y después del 19 habla de una historia bien triste que también hubo guerra entre ellos mismos. El 20, por poco acaban a la nación de los de Benjamín. Por poco la acaban. Si usted lee toda la historia, está larga. Pero es interesante porque es como si fuera una película. Yo la he leído ya muchas veces. Pero el capítulo 21, por poco exterminan a la tribu de Benjamín. Tuvieron que traerles mujeres que estaban por ahí en un lugar para que se reproducieran porque acabaron con todo. Y solamente dejaron un grupito y dijeron, no vamos a acabar con esta porque se van a acabar las tribus. Lo pensaron. Y eran hermanos todos. Acuérdense que todas las tribus contra Benjamín. Pero eran unos guerreros tremendos. Dice que con ondas peleaban estos de Benjamín que no le erraban a un cabello. Ahí dice claramente. Esos eran zurdos. Y con la onda dice no le erraban a un cabello. Queriendo decir que donde ponían el ojo ponían la piedra. Sí, está interesante, es como de película. Entonces, tremendos. Esos de Benjamín eran guerreros que las 11 tribus no podían ganarles. Pero se pusieron a pensar, no podemos acabar con esa tribu porque pues, son nuestros hermanos. Acuérdense que aquí no había ley. Aquí ya no había jueces, ellos hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Y todo porque violaron a una muchacha, una concubina de un levita. Está triste la historia porque la violaron, después él la mochó en pedazos y mandó un pedazo para cada tribu del cuerpo de ella. O sea que está medio raro, medio tremendo. Ya las muchachas se quedaron aquí. ¿A poco se hicieron? Pues léalo, ahí está en la Biblia. Eso es para todos. No se espante. Son cosas que sucedieron, pero eso hicieron para que se hiciera justicia de eso que hicieron porque la violaron en una ciudad. La violaron hasta que murió. Y este levita quería justicia, quería que se le hiciera justicia, y hizo eso, y entonces todos, como no se quisieron arrepentir, tuvieron guerra contra los de Benjamín, por un grupo de personas que eran malos ahí. Bueno, ese era un comercial. Entonces viene el capítulo 8 de los jueces. Estamos allá, vamos para atrás, no en donde decían los jueces, ¿verdad? No vamos a 1 Samuel. Porque en realidad lo que quiero enseñar es que Samuel fue un juez. Y Samuel fue un juez, pero porque los jueces estuvieron hasta Samuel. Acuérdense que Samuel, en el capítulo 1, Samuel es un niño que nació que se fue ofrecido a Dios por Ana, su madre. Y el capítulo 1 narra la historia, que no tenía hijos Ana y que quería que Dios le diera un hijo porque era estéril. Y dijo, el hijo que tú me des, yo te lo voy a dedicar a ti y te lo voy a dejar en el templo, le dijo a Dios. Y ahí nació Samuel. Dios le concedió un hijo. Y en ese capítulo 1, al final, en el capítulo 2, ya le lleva el hijo que Dios le dio a Elí, que era el que estaba en ese tiempo como sacerdote. Y luego los hijos de Elí, que eran malos, también sabemos la historia. Eran malos y eran perversos, eran impíos y hacían cosas perversas y Dios no los perdonó. Por eso dice el versículo 25 del capítulo 1 de Samuel, capítulo 2, y para ir avanzando, en el versículo 25 dice, cuando ya Elí trató de corregir a sus hijos, pero ya estaban bien desviados. Ya estaban bien depravados. Y les dijo, el 24 dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y el 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Aquí está diciendo que en ese tiempo sí había jueces, en el tiempo de Samuel había jueces, pero aquí no aparecen. No dice qué jueces había, pero sí dice que los jueces juzgan si alguien peca contra el hombre. Dice, si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea que ya cuando Elí quiso corregirlos, ya estaban bien torcidos. Pero ya Dios, como ya eran bien perversos, ya Dios había resuelto matarlos. Y los mató ya después, en una guerra contra los filisteos. Entonces, sí había jueces aquí, pero no se mencionan los líderes, quiénes fueron.
pero sí menciona aquí que los que sí gobernaban los jueces, aquí en 1 Samuel. Entonces en el capítulo 3 ya Samuel ya era un jovencito y Dios le habla, Dios lo llama y él empieza a ejercer su trabajo como sacerdote cuando mueren estos muchachos, hijos de Elí, y Elí también muere. O sea que queda solamente Samuel, él ya era un muchacho y él quedó como juez para gobernar al pueblo. Nos vamos a ir rapidito. En el capítulo 7 y versículo 3 en adelante, ahí dice que Samuel juzgó a Israel. O sea que él fue juez. En 1 Samuel dice que él todavía gobernó como juez. 1 Samuel, 2 Samuel, él fue el último de los jueces. O sea que ese había que ponerlo en jueces también. Pero claro, los jueces son uno y aquí es 1 Samuel, 2 Samuel. Usted solamente piense de que Samuel fue el último de los jueces. Fue el último juez, aunque también fue profeta, pero fue el último de los jueces, Samuel. Ya después de cuando él escoge a Saúl como rey, ahí vienen los reyes. O sea que ya del capítulo 8 en adelante que piden rey, ahí ya habla de que piden rey y Dios les da un rey porque eso es lo que quieren. Pero en realidad había condiciones para que ese rey gobernara, había condiciones y había un precio que pagar y lo vamos a estar estudiando. Ahí vamos a hablar. Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 7 de Jueces 7:15. Sigue hablando de Samuel. Dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. El 17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Esta es la historia en cortas palabras de Samuel, su ministerio. Dice que él tenía lugares donde él iba, juzgaba, iba y venía, daba vueltas a esas ciudades, porque él era el juez al cual él juzgaba al pueblo. En el capítulo 8 ya estaba viejo. En el capítulo 8 vamos a leer. Aconteció que, el versículo 1, aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estos hijos de Samuel no fueron como Samuel. Muchas de las veces los hijos de los siervos de Dios no son como los siervos de Dios, sino que se desvían y por eso no hay que juzgar. Pero sí hay que enseñarles. Yo les aseguro que Samuel les enseñó cómo deben de ejercer el trabajo de juez, pero ellos se pervirtieron, dice. Ellos se volvieron avariciosos y la gente venía y los sobornaba. Cuando deberían juzgar justamente un caso, una situación, les daban dinero. Es como nuestros países allá. Tú con dinero compras la ley. Pues estos se dejaban sobornar. Alguien venía con un pleito que había tenido y el que tenía la culpa dice, mira, te doy una lana, como hicimos en México, acá por debajito. 200, 300, ¿cuánto quieres? Y suéltame, hazme, yo soy justo. Y el otro es el culpable. Cuando el inocente era inocente, lo hacían culpable. Y la persona sobornaba a estos, y estos por el dinero, pues sí que por la avaricia, pues se dejaron llevar. Entonces no eran justos. Y el pueblo sabía la conducta de ellos y dijeron, mira, tus hijos no andan como tú. Ellos no son justos. Ellos pervierten el derecho. Ellos se van tras la avaricia y son injustos y no podemos confiar en ellos porque tú te estás poniendo viejo y ellos son perversos, son malos. ¿En quién vamos a confiar? Cuando tú te mueras, ¿qué va a pasar? Pero ellos ponían la mirada en Samuel y no ponían la mirada en Dios. Y vamos a darnos cuenta ahora. Porque muchas de las veces por seguir un líder, siguen a un líder, pero no siguen a Dios. Y eso pasa en las iglesias. Siguen al siervo de Dios, al ministro, al pastor o al apóstol, a quien sea, y ya se desvían de Dios. Ya la mirada está en el hombre. Y ahí se pervierten también, porque después dicen, ¿y ahora quién nos va a salvar? ¿Ahora quién va a orar por nosotros? ¿Quién nos va a reprender a los demonios cuando nos endemoniemos?
Eso es lo que piensa la gente a veces, ni que Dios estuviera en una sola casa. ¿Acaso Dios es un Dios de una sola iglesia, de 4 paredes? Como dije al principio, Dios conoce los corazones y si tú estás necesitado de Dios, clama el justo y Dios lo oye. Donde quiera que estés. Si tú eres justo, hijo de Dios, Dios te va a escuchar cuando tú clamas a Él. Pero muchas de las veces, no, si no estás aquí, algo te va a pasar. Y los amenazan, los manipulan y de ahí no pueden salirse después porque están amenazados de que ahí está Dios solamente. Cuando Dios está en todo lugar. Cuando tú estás bien con Dios, tu corazón está bien con Dios, Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Dios ve el corazón. Vamos a darnos cuenta aquí, vamos a seguir leyendo porque vamos a leer todo el capítulo 8, porque aquí ellos están pidiendo rey. Cuando dice el pueblo, ¿sabes qué? Tú estás viejo, tus hijos no siguen tus caminos, por lo tanto, búscanos ponnos rey. Pero aquí no desecharon a Samuel, sino desecharon a Dios. Sigue diciendo el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Verdad? Ponían la mirada solamente en Samuel, pero Samuel era dirigido por Dios. Y ellos no querían, está como Moisés. Cuando Moisés tenía al pueblo, era el guía del pueblo, y el pueblo quería apedrear o quería acabar con Moisés, porque no podían ver a Dios. Y dice a Dios, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y aquí también le dice a Moisés, versículo 6, dice, ¿cuál es el versículo 7? Versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Acuérdese que Samuel era un siervo de Dios. Y lo que él hacía era porque Dios lo dirigía. Entonces, al desechar a Samuel, como dice aquí Dios, estaban desechando a Dios. Porque ya no querían que Dios los dirigiera. Ahora querían, como dicen ellos, un rey como todas las naciones. Queremos un rey que nos gobierne, como todas las demás naciones lo tienen. Ellos querían ver una persona con una espada fajada y decir, este es el rey, vamos a seguirlo. Eso es lo que querían. Pero dice Dios, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, porque ya no seguían la voluntad de Dios. Ahora ellos querían hacer lo que hacen las demás naciones. Si tú estás en la voluntad de Dios, tenemos que ser dirigidos por la palabra de Dios. Él nos va a dirigir, Dios nos va a llevar a buenos lugares y no tenemos que estar viendo al hombre a ver para dónde nos va a llevar ahora. Ahora, ¿qué decisiones va a tomar cuando Dios nos puede dirigir? Sigue diciendo el versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Aquí lo que está diciendo, desde que salieron de Egipto, cuando Moisés los traía, desecharon a Moisés y siguen siendo rebeldes hasta hoy. En este día te desechan a ti, pero no te desechan a ti, me desechan a mí, porque no quieren que yo los corrija. Es lo que está diciendo ahí. Dice el versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Entonces ahí él habla con el pueblo. Está bien, dice, ustedes piden rey. Dice Dios, dile todo lo que va a hacer el rey, todo lo que él les va a pedir. Y en el versículo 11 dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de millares y de jefes de cincuentenales. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.
En otras palabras, sus hijos van a ser sus esclavos de ese rey, porque los va a poner a trabajar, los va a poner a hacer armas, los va a poner a la guerra. Entonces, sigue diciendo el versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. No solamente los varones, sino hasta las mujeres, también las muchachas, las jóvenes, iban a servirle al rey, para que fueran perfumadoras, para que estuvieran delante del rey. O sea que el rey, cualquier muchacha que le gustaba, dice, tráigamela para acá, la quiero tener en mi palacio. Quiero a esa muchacha, tráiganla para acá. Y así se la pasaba porque podían tener las mujeres que quisieran. Dice, eso es lo que va a hacer el rey, con sus hijas y con sus hijos. Sigue diciendo, el 14, perdón. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. En otras palabras, los va a despojar de sus terrenos, de sus parcelas. Los va a despojar de sus pertenencias y se las va a dar a sus siervos, aquellos que le ayudan en su ministerio. Sigue diciendo, el 15, diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. En otras palabras, van a tener que darle el diezmo a él. Van a tener que diezmar de todo lo que ustedes cultiven para sus siervos, para su gente. Sigue diciendo, tomará vuestros siervos, 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestras mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Vuelvo y repito, tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Hará sus obras, dice. El 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. El 18. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis escogido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Con todas las condiciones que le puso, con todo esto dijo, no nos importa, queremos rey. Cuando uno se encapricha, olvida, Dios a veces te da tu capricho. Yo la quiero, yo me la llevo, si no me das, yo me la llevo. Y lo hacen. Me acordé de un hermano que pues nos andaba pidiendo consejo, ¿verdad? Hace tiempo. Y como ve, pues me gusta la muchacha y todo. Pues nosotros le aconsejamos, mira, ya está pues un poco ya viejarona y pues tú eres joven. Pues a lo mejor vas a querer tener hijos y creo que ella no podía tener hijos. Y lo tuvimos aconsejando, porque él era pues solterón y la mujer ya había tenido unos cuantos. Entonces, pues le aconsejamos, mira, piénsalo bien, pero pues pide, ¿verdad?, dirección a Dios. Anduvo un tiempo con la muchacha y después, cuando ya hablamos otra vez con él, no me importa si Dios no está de acuerdo, yo la quiero, yo me la llevo. Si no, yo me caso con ella, pero ya sabes que es la voluntad de Dios. No me importa, dice, yo me voy a casar con ella. Pues aquí estaba el pueblo igual. Queremos rey. No importa las condiciones, no importa que nuestras hijas les sirvan, no importa que nuestros hijos les sirvan, sino que queremos rey. Y Dios dice, bueno, quieren rey, pues tengan rey. Quiere la muchacha, ahí la tienes, pero después no la vas a aguantar. Si no es la voluntad de Dios. Después el muchacho no hallaba qué hacer con ella. Ustedes lo conocen, pero no quiero decir el nombre. Bueno. Sigue diciendo aquí, no, sino que queremos rey, dice aquí el pueblo. Dice ahora el 19, vamos al 19, ¿verdad? Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, sino que habrá rey sobre nosotros. El versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y
dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y el 22 dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Verdad? Los despidió. Y entonces él se fue a buscar a su rey, el rey que ellos querían. Y lo encontró, que fue Saúl. Era un hombre alto, dice que era el más alto de los de Benjamín, de la tribu de Benjamín, muy alto, pues sí, tenía postura de rey. Y Dios se los dio. Bueno, aquí está su rey. Pero hay condiciones. Más adelante, en otro capítulo, no seguí para adelante estudiando en esto, no me dio tiempo. Pero después ya no aguantaban porque dice Samuel, bueno, pues es que ustedes querían rey. Ya les di las condiciones y no hicieron caso, pues ahora sí aguantan. Porque se dieron cuenta pues que ya era demasiado. Porque ese rey en realidad arrasó con todo. Tenía lo mejor de ellos, se adueñó de todo. ¿Por qué? Porque querían rey. Por eso, hermanos, es mejor seguir a Dios que seguir a los hombres, que seguir, qué sé yo, los líderes. Porque Dios, Él no nos despoja, hermanos, Él nos da. Dios no nos quita, Él nos da. Aquí exhortamos para las ofrendas, pero en realidad el que más ofrenda es el más bendecido. Si usted ofrenda, si usted es generoso con Dios, Dios siempre lo va a tener en alto, siempre le va a dar todo lo necesario. O sea que no despojamos aquí a nadie, porque Dios no despoja a nadie. Pero hay iglesias que sí lo hacen. En realidad hay pastores que sí lo hacen. Y hay que tener cuidado, porque llegas a una iglesia de esas y te hacen creer que es Dios. Te hacen creer de que todo lo que es ahí es Dios, pero ya son ellos manipulando y ahí te están exprimiendo. Ahí te están sacando todo. Y te ponen a trabajar, te ponen a vender comida, te ponen a hacer esto, te ponen a hacer lo otro, a hacer aquello. Y no puedes fallar con los diezmos, porque ya estás pecando. Dios no te va a quitar la salvación si no diezmas. Jesucristo la dio la salvación gratuita. El que tú diezmes y ofrendes, eso es un agradecimiento que tú tienes hacia Dios. Y Dios te bendice porque tú lo honras. Pero no hay ninguna condenación para aquellos que no pueden diezmar cuando en realidad no tienen. Pero hubo casos, hubo situaciones en años pasados donde las iglesias, los pastores, iban y les pedían el diezmo a la gente que no tenía ni trabajo. Eso sí es despojar. Es mejor estar del lado de Dios, hermano, porque Dios no te va a quitar nada. El pastor que te está exigiendo diezmos, que te está exigiendo, ese pastor en realidad está como los hijos de este Samuel, están tras la avaricia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Por esta iglesia no exige nada. Sí, ni ofrendas debíamos de pedir, pero lo que pasa es que si no vamos a tener un techo. Entonces es necesario. Por eso exhortamos, enseñamos para que usted sea bendecido. Pero no es que aquí nadie se queda con lo que traen. Aquí yo no sé ni cuánto hay. Aquí solamente Fabiola, que es la tesorera, es la que sabe cuánto hay. Si algún día le pregunta, ella nos va a decir cuánto hay. Pero yo ni sé, ni me interesa saber cuánto hay. Solamente con que yo sepa que siempre vamos a tener techo por 3 años aquí. Con eso yo estoy contento. Digo, bueno, tenemos un contrato por 3 años. Y mientras no nos endeudemos, pues gloria a Dios, que haya tan siquiera para pagar lo que se tengan que pagar. Pero si sobra y después al rato tenemos algo mejor, pues que mejor, ¿verdad? Pero no es un negocio, no es un negocio esto. Así es que hay que ser fieles a Dios. Pues así estaba este rey, y les iba a despojar de todas sus tierras, sus hijos iban a trabajar para ese rey, y así era el sistema, hermanos, de los reyes. Así era el sistema, y la gente se cansaba. Se cansaba, pero no podían decir nada, porque no puedes decir nada contra el rey. Cuando tú dices algo contra un rey, aún aquí tú no puedes decir nada contra el presidente, porque es el presidente. Una, que eres hijo de Dios, no puedes estar hablando en contra de él. Y otra, que también si te escucha alguien por ahí, a lo mejor te meten hasta la cárcel. Entonces, siempre a los líderes hay que respetarlos. Dios mismo nos dice
que lo respetemos y que hay que orar por ellos, hay que orar por los líderes, ¿verdad?, de las naciones. Pero claro, hay unos que sí, se les pasa la mano, ¿verdad? Los dictadores. La gente no puede decir nada. Como el chino ese, el coreano que está allá, también estaba viendo un documental hace tiempo. Ese coreano que está allá, el que tiene bombas atómicas, ese es malo. Ese es malo. Y tiene Estados Unidos como que es un enemigo feo, peor enemigo que tienen ellos. Y les enseñan a los niños de que Estados Unidos es el peor enemigo y no quieren a los Estados Unidos allá. Porque desde chiquito ya les enseñan que los odian por un dictador. Y ahí no puedes entrar a ese país como a cualquier país. Ahí tienes que entrar con guardias y no puedes andarle preguntando a la gente nada, porque tú no puedes preguntarle a la gente cómo viven, porque eso es algo que ellos lo tienen bien controlado. Entonces ahí sí hay que orar por esa nación, porque en realidad no pueden decir nada en contra de su dictador. Y así están las naciones, y así están algunas iglesias también. No pueden decir nada en contra de un siervo de Dios porque pecas, aunque esté mal. Y eso es triste. Pero dice la palabra de Dios, aquí tengo una otra cita. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 6 al 11, me quedan como 10 minutos como quiera. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 6 al 11. Aquí vamos a hablar del hijo de Salomón que vino a ser rey después de que murió Salomón. Primera de Reyes, capítulo 12. Y el versículo 6, vamos a leer del 6 al 11. Roboam era hijo de Salomón. Y cuando Salomón murió, pues claro, él se quedó como rey, porque era el sucesor. Pero el versículo 6 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y les sirvieres y respondieres buenas palabras, les hablaréis, ellos te servirán para siempre. En otras palabras, si tú eres su servidor del pueblo, ellos te van a servir a ti, ¿verdad? Si tú le hablas con buenas palabras al pueblo, lo tratas bien, tú vas a servirle al pueblo y ellos te van a servir a ti, es lo que está diciendo ahí. El 8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuirás algo, así les hablarás. Dice, el menor dedo, dice, así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. En otras palabras, yo soy mejor que él, soy más grande que él, fue lo que quise decir. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Imagínense qué consejo agarró. Y dice el versículo 12, dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo. Jeroboam era otro que Dios le había hablado por medio de un profeta, que se iban a dividir, el pueblo se iba a dividir, porque aquí es donde se dividió, que se iba a dividir el pueblo de Israel, 10 tribus para el norte y 2 para el sur. Y ya le había dicho en
¿De dónde fue más aquí, más adelante? Bueno, ya se le había dicho a este Jeroboam que Dios lo había puesto como para que él gobernara 10 tribus. Y ya le había profetizado un profeta en otro versículo. Entonces, este Jeroboam venía siendo como medio hermano o era hijo de un siervo de Salomón, creo. Pero este Jeroboam, ya Dios le había profetizado por un profeta de que iba a ser rey también y que iba a gobernar a 10 tribus. Y aquí es donde se dividieron las tribus, en este capítulo. Porque no quiso agarrar el consejo de los ancianos, sino que agarró el consejo de los jóvenes. Y sigue diciendo, dice, y el versículo 13, dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea que a lo que está diciendo aquí es que Salomón era duro, porque lo que está diciendo aquí dice, mi padre los trató con azotes, yo más fuerte, porque agarró el consejo de los jóvenes. En cambio, los ancianos, los que tienen experiencia, le dijeron, mira, trata bien al pueblo, para que el pueblo te trate bien a ti. Y eso es lo que deben hacer los pastores. Un pastor, un ministro, tiene que tratar bien a la congregación, para que la congregación también sea obediente a la palabra de Dios. Pero si un pastor, un ministro, es un dictador y después quiere controlar, ¿qué va a hacer el pueblo? Se van a ir, se van a cansar y después... Y no pueden decir nada en contra de él, porque eso ya es rebeldía. Y eso es lo que pasa, que en las congregaciones donde hay gente así, donde hay una dictadura, hay mucho control y la iglesia es la que sufre. Pues aquí dice este rey, pues yo los voy a tratar así, más duro que mi padre. Dice, mi padre les dio azotes, yo les voy a echar escorpiones, solamente porque los jóvenes les dieron este consejo. Imagínense. Qué mentalidad, qué corazón de hombre. ¿Quién va a querer estar así con un hombre, con una persona, con un líder, con un pastor? Por eso aquí lo que cuenta, hermanos, es la palabra de Dios. Aquí lo que cuenta es la Biblia. Cuando una persona se desvía y cuando una persona toma control y ya no se deja llevar por la Biblia, ahí es donde está el problema. Cuando la palabra de Dios en realidad cae bien a todos. Y un pastor de una congregación está para dar aliento, para dar ánimo a la iglesia, para confortar, para lo que la iglesia necesite de parte de Dios. No para subestimar, no para sobajar, para golpear, no para estafar. Para eso no es un pastor. Un pastor está para dar confianza a las ovejas. Estaba diciendo el otro día un pastor, dice, que le decía a un ancianito que era pastor de él antes, dice, mira, dice, los niños, dice, ¿cómo está la congregación en tu iglesia? Dice, los niños vienen a saludarte, le dijo a este pastor. Dice, me puse a pensar, dice, pues ni me he dado cuenta, dice, porque mucha gente viene y me saluda. Dice, si los niños vienen y te saludan, dice, es que eres un buen pastor, dice. Pero si los niños no te vienen a saludar, piénsalo bien, ponte a meditar, piensa qué está pasando contigo. Y yo también me puse a pensar, dije, bueno, hay algunos niños que sí vienen a pedirme, a saludarme. Hay un niñito que no se va sin venir. Hay dos niñitos de ellos, dos niñitos aquí que no se van si no vienen acá. A mi esposa le dicen abuela, uno de ellos. ¿Y dónde está la abuela? Por allá anda. Pero hay otro que es nuevo y todos los días viene y viene y se me queda viendo. Y ya lo bendigo. Entonces ese mensaje de este pastor me puso a pensar a mí también. Digo, bueno, entonces tengo que ponerme a pensar, cuando los niños no se me arrimen a mí, entonces quiere decir que algo está pasando conmigo, porque parece que es algo espiritual. Los niños a Jesucristo se le arrimaban los niños, acuérdese, que dice que los discípulos no le estorbaban para que no lleguen y él dijo, no, déjenos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ese consejo yo lo atesoré. De aquí en adelante, cuando no vea niños que se me arrimen, voy a tener que ir a buscarlos yo a ver si no me huyen, ¿verdad? Porque las ovejas siguen a su pastor. Pero así tiene que ser, tú tienes que dar confianza a la iglesia, a los niños principalmente, y a todo mundo tiene que darles confianza,
porque si no, no eres un buen pastor. En realidad eres una persona rara, ¿verdad? Porque uno tiene que inspirar confianza. Pero ya vamos a hablar más de eso el domingo, con el mensaje que voy a dar para entonces. Ya como queríamos a terminar. Bueno, aquí este hombre, ¿verdad? Aquí dice cómo los va a tratar, pero Dios es diferente, hermanos. Por eso, ellos buscaron rey, Dios les dio rey, pero porque ellos lo buscaron, ellos lo pidieron. Pero hubieran seguido con el consejo de Samuel y Dios hubiera hecho algo de tal manera que les hubiera levantado otro Samuel, otro sucesor de Samuel, que le hubiera dicho Dios, pues ya Samuel está viejo, pero pues levanta a nosotros, que seas tú y no nosotros. Pero no dijeron, queremos rey, como las demás naciones. Cuando tú le pides a Dios su voluntad, Él va a hacer su voluntad en ti. No andes diciendo, yo quiero esto, yo quiero aquella, yo quiero aquel, yo quiero un carro, yo quiero una casa. Y si tú no me la das, no sé qué voy a hacer. No, tú no le exijas a Dios nada. Solamente si Dios es su voluntad, Él va a hacer su voluntad. Aquí estamos, que se haga la voluntad de Dios en todo, hermanos. Y si siempre tomamos a Dios en cuenta en todo, siempre vamos a tener lo mejor, las cosas que nos convienen, y no vamos a estar y no vamos a sufrir, porque en realidad Dios quiere lo mejor para nosotros, pero no hay que exigirle, no hay que pedirle lo que queremos nosotros, sino lo que Él quiera darnos. Vamos al Salmo 19 para leer unos versículos en lo que es la ley de Dios, que es mejor seguir a Dios, dirigirnos por Dios, por su palabra, que es la que nos conforta, es la que nos guía, la que nos alumbra, nos da consuelo, nos da paz. En el capítulo 19 hay unos versículos muy bonitos cómo es la ley de Dios. Y todo aquel que sigue esta ley, tanto los pastores como la iglesia, siempre van a ser bendecidos. Capítulo 19, vamos a leer el versículo, déjenmelo por aquí. El versículo 7 al 11. Salmo 19 del 7 al 11. Dice esos versículos, he aquí, no estoy en Job, espérenme, me fui muy para atrás. Estoy en Job, no en Salmos. Como Salmos está a un lado de Job, me fui muy atrás. Ustedes ya están ahí, ¿verdad? Los que tienen Biblia. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esa es la ley de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios, vamos a tener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque la ley de Dios es fiel. Su palabra, cuando aquí habla la ley de Dios, pero está hablando de su palabra. Dice que hace sabio al sencillo. Eso me llama mucho la atención porque hay gente bien sencilla que es más sabia que alguien que tiene mucho estudio. Por eso yo amo la palabra de Dios. Porque aunque uno sea una persona insignificante para el mundo, cuando tú atesoras la palabra, tú puedes ser más sabio que los que se creen sabios allá afuera. Es por eso que yo me gozo con la palabra. Por eso yo me gusta leer la Biblia, me gusta alimentarme. Porque hay cosas aquí escondidas que solamente es para nosotros, los hijos de Dios. Que la gente allá afuera no la entiende. Pero nosotros sí la entendemos porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da convicción que es Dios hablándonos por medio de su palabra y que es Él mismo diciéndonos, mira, yo tengo esta bendición para ti. Yo te amo, yo te aprecio. Allá no te aprecian, allá afuera el mundo te desprecia, te menosprecia, pero yo te aprecio. Pero tú eres para mí lo mejor que
Porque cada uno de nosotros, hermanos, hacemos la diferencia en Dios. Yo no le puedo dar, mi esposo no le puede dar a Dios lo que yo le puedo dar en mi adoración. Y cada uno de nosotros le damos adoración diferente a Dios, porque Dios es una persona. Aunque aquí venimos todos a adorar a Dios, pero la adoración que nosotros le damos a Dios es individual, porque Dios ve el corazón y ve de qué manera cada uno adoramos a Dios. Por eso Dios de repente toca a una persona, porque Dios está directamente con esa persona tratando algo que esa persona a lo mejor necesita de Dios. Con una palabra, con un poquito de la palabra de Dios que tú sabes que Dios te está hablando, ya con eso te puedes ir para la casa, porque Dios te ministró con una palabra. Por eso es bueno congregarnos, hermano. Quisiéramos que todos llegaran a la iglesia, pero no todos llegan. Yo sé que hay actividades que hacer, pero es bueno esforzarnos. Porque imagínense que todos nos cansamos, todos trabajamos. Yo llegué cansado a la casa, no tuve tiempo ni de sentarme. Llegué, me preparé y me vine. Bueno, me senté solamente para estudiar un poquito de esta enseñanza. Pero no pude ni cerrar los ojos para dormitar un ratito para estar aquí. Por eso yo no culpo cuando alguien se está durmiendo de sueño. Yo no los juzgo, porque en realidad se cansa uno. Y a veces no son los demonios, sino que es el cansancio. Porque hay gente que dice que son demonios. Olvídate entonces. ¿Cuántos endemoniados debería haber aquí? ¿Verdad? Para reprendérselos. Se vuelven a meter como quiera después. No, es el cansancio, hermano. Es el sueño. Aquí hay personas que nunca se duermen, pero hay otras que se duermen rápido. Pero yo sé que a veces es el cansancio. Y a veces el enemigo también. Pero no es que estés endemoniado. Si es que no te sientas mal. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Ese ha sido el mensaje, la palabra de Dios que el Señor nos ha hablado hoy. Atesoremos la palabra de Dios, hermano. El pueblo buscaba rey, pero nosotros tenemos el Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo ahora. Ya no tenemos que buscar rey, ya lo tenemos. Pasen al altar los adoradores. Ellos buscaban un rey que los gobernara, como todas las naciones. Nosotros tenemos el Rey de Reyes, Señor de Señores, ahora que nos gobierna. Y estamos aquí en este país y nos gobierna aquí porque le servimos. Nos vamos a nuestro país, allá también está. Donde quiera que vayamos, ese Rey de Reyes está con nosotros. Él nos dirige porque a Él servimos. Aunque tenemos que obedecer las leyes terrenales, porque en cada nación hay leyes que hay que seguir. No podemos violarlas, pero es mejor servirle a este Rey. Es mejor servirle al verdadero Rey, porque su ley es eterna. Cuando tú vives la ley de Dios, puedes vivir eternamente para siempre. Cuando vives la ley terrenal, solamente mientras estás aquí en la tierra, te sometes a las leyes terrenales. Pero después de eso, ¿qué? En cambio, Dios nos ofrece vida eterna. Por eso, hermano, no nos cansemos de servirle a nuestro Dios. Jesucristo es nuestro Rey. A Él adoramos, a Él servimos y a Él glorificamos. No nos cansemos, hermano. Sigamos confiando en Él. Él es bueno. Él ha sido bueno y será bueno siempre, porque Él nunca cambia. Adoremos a Dios con este canto y nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás perfecta voluntad en mi
Gracias, Señor, porque estamos en tu voluntad, Señor. Queremos que tú nos dirijas, Señor. No queremos, Padre Santo, seguir a hombres, sino te queremos seguir a ti, Señor. Lo que tu palabra diga, como tú nos enseñes, Señor, queremos seguirte, queremos ser dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Que siempre estemos apegados a tu palabra, Señor. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que sigamos el camino, Señor. Tu palabra dice que la puerta es angosta, el camino es angosto, Señor. Que no busquemos el camino ancho ni la puerta ancha, Señor, sino que vayamos, Señor, siempre por el camino angosto, Señor. Aunque con dificultades, problemas, Señor, como todo mundo los tiene, Señor, pero confiamos en ti, Señor, de que en ti estamos seguros, Señor. Contigo llegaremos al final, Señor. Contigo llegaremos a la meta, como el apóstol Pablo, Señor. Que así podamos llegar todos, Señor amado, un día, Padre. Mientras tanto, Señor, que podamos siempre confiar en ti, Señor. En todo momento, en todo lugar, donde quiera que estemos, Señor, que nuestra confianza esté solamente en ti, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos has dado, Señor, para darnos confianza, para darnos reposo, para darnos, Señor amado, esa paz que necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protéjanos en el camino, Señor, de todo accidente. Líbranos, Señor, y que podamos llegar a nuestras casas sanos y salvos, Padre, y descansar en esta noche, Señor, las horas que quedan de la noche para el día de mañana levantarnos, los que vamos a trabajar con nuevas fuerzas, Señor, y el domingo estar aquí de nuevo, Señor, para ofrecerte un día más, Señor amado, de servicio, Padre. Te pedimos por los que no llegaron, por aquellos que están retenidos, los que tienen enfermedades, que están retenidos por la gripe, Señor. Sánalos, Padre, para que el domingo puedan llegar, Señor. Donde quiera que estén, Señor, en sus hogares, te pedimos sanidad, bienestar, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos. Amén y amén. Dios le bendiga, hacia adelante. Estamos aquí el domingo a las 4 la oración y a las 5 empezamos el servicio. Hacia adelante, Dios le bendiga.